Estamos de regreso aquí con Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a partir del 1 de diciembre va a ser la primera mujer secretaria de Gobernación. Estamos hablando del gran tema de gobernabilidad, lo dijo Olga Sánchez Cordero, el principal quizás riesgo a la gobernabilidad del país es la inseguridad, y estamos hablando de pues el montón de soluciones que se tienen que llevar a cabo para resolver este tema. Ministra, otro de los asuntos que yo ahí sí no acabo de entender y espero que me lo aclare es este tema de la justicia transicional. Usted ha hablado mucho de eso. Yo he hablado mucho de justicia transicional. Tiene que ser un modelo muy para nuestro país, porque normalmente la justicia transicional surge, como su nombre lo indica, cuando hay una fecha determinada en donde se acaba un conflicto. Sí. Por ejemplo, vamos a decir, la Guerra Civil Española. Sí. Ahí está la fecha determinada en donde va la justicia transicional. La justicia transicional... O lo que pasó en Colombia ahorita. O lo que pasó en Colombia. FARC, pero ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos en el tema, es permanente. O sea, no se ha terminado el tema de la violencia, de la inseguridad. Estamos en esta dinámica de violencia y de inseguridad. No hay un punto, una fecha. Al contrario, sigue, continúa, cada vez peor, y cada vez peor. Sí. Entonces, la justicia transicional tiene que ser muy adecuada a nuestro país, no a ningún otro, una experiencia internacional distinta. Claro, teniendo en cuenta diversas experiencias internacionales, pero nuestra experiencia tiene que ser mexicana, por dar varias razones. Pero sí hay temas. La justicia transicional tiene 4 ejes fundamentales. Comisiones de verdad, porque el primer derecho humano fundamental para las víctimas es el derecho a la verdad. Ellas quieren saber qué pasó. Sí. ¿Qué pasó? O sea, a veces no les interesa la reparación o mecanismos de... Tomemos el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? O sea, hay que ponerse en los zapatos de los padres de esos chavos. Pues por lo menos quieren saber qué pasó con sus hijos. ¿Qué pasó con sus hijos? Sí. Y te quiero dar yo verdaderamente cuando lo supe me sentí todavía más lastimada. Algunos de estos padres perdieron a sus padres en la Guerra Sucia de los 70. No, bueno. Imagínate de lo que estamos hablando, porque también era el tema de la normal. Cosa que nunca se aireó, digamos, en tampoco se ha ventilado y tampoco se ha visibilizado. Claro. Pero algunos nos han platicado que perdieron a sus hijos y perdieron a sus padres. Sí. Imagínate, a manos del Estado. Sí. A manos del Estado. Sí. Digo, comisiones de la verdad. Verdad. Sí. Es el primer derecho. Sí. Verdad. Tenemos después el segundo derecho. El segundo derecho es justicia, el acceso a la justicia. Una vez que sepas la verdad, tú lo que quieres es que los responsables de la violación de estos derechos humanos, de tus hijos y de tuyos también como víctima, porque tú eres víctima también, se lleven ante la justicia y sean sancionados los responsables, sean castigados por las conductas que cometieron. También tenemos... Eso no es perdón, es justicia. Eso no es perdón, es justicia. Digo, porque hemos escuchado olvido... Ahí voy. No, bueno, ahí voy en esa. No, entonces, comisiones de la verdad, justicia. Justicia. Sí. Después es reparación. Sí. Ahora, en el tema de reparaciones, yo te quiero decir que se tiene que implementar una política pública de reparaciones, porque tú no puedes estar reparando a una víctima y a otra no, porque ni siquiera tiene los recursos económicos para llegar a la Ciudad de México o para llegar a reclamar la reparación. Entonces, tienes que tener una política transversal de reparaciones. Ahí está la Comisión de Víctimas también, y ahí está la Comisión de Víctimas. ¿Reparaciones materiales? A veces son materiales. A ver... O pedir perdón, por ejemplo, en actos públicos. A veces son económicos. Hay mucho tipo de reparación. Económicos, por ejemplo. Mira, muchas de estas madres que están buscando a sus hijos, a lo únicos que se han dedicado, y desde que amanecen hasta que anochece, todo el tiempo buscan a sus hijos. Sí. Y entonces tienen una situación bien precaria. Claro. Bien precaria. Entonces...
Obviamente también es económica, sí, pero a veces es una disculpa pública, por ejemplo. Sí, sí, esa puede ser parte de una reparación. Otra reparación es otro tipo de mecanismos para poderlas apoyar. Muchas han pedido apoyos diferentes en los temas de reparación. Muchas han pedido, por ejemplo, apoyos porque han sido desplazadas. Uno de los fenómenos aquí, bueno, termino con mecanismos de no repetición. Entonces, a ver, Comisión de la Verdad, Justicia, reparación. Y mecanismos de no repetición. Que el Estado se comprometa a que eso no va a volver a suceder. Sí. Imagínate, a estas víctimas de Ayotzinapa, a estos padres, les matan a sus padres y ahora les matan a sus hijos. Sí, no, bueno. Entonces, ese no fue un mecanismo, no repetición. Al contrario. Van a decir, los siguientes son mis nietos, ¿no? Los siguientes son mis nietos. Sí. Entonces, bueno, así es el tema de la justicia transicional. Ahora, ¿eso en qué se...? O sea, las comisiones de la verdad, pues entiendo que se establecen comisiones de la verdad. Justicia pasa por el sistema judicial. Pasa por el sistema judicial, sí, y obviamente de procuración de justicia. Así es. Es que paralelamente a las comisiones de verdad, tú tienes el sistema formal, digamos. Tienes el sistema de investigación, sí, de las fiscalías. Que están hechas pomada. También. Están hechas pomada. Por eso. Entonces, digo, pensar que van a entrar ustedes pomada. Y de repente va a haber justicia. No. Están hechas pomada, sí, y vamos a dar garantías a las fiscalías. Vamos a dar una garantía de que los fiscales, todos, porque no solamente es el fiscal general, federal, sino sí, todos los fiscales que componen los ministerios públicos antes, sí, ahora fiscales ya. Sí. Todos estos tienen que tener certificaciones, tienen que tener carreras ministeriales, tienen que tener seguridad en su cargo, porque llega un procurador y corre a todos. Sí. A lo mejor hay necesidad de hacer una verdadera y auténtica limpia dentro de estas procuradurías. Por cierto, ahí el otro día Gerardo Laviaga me enseñaba que en el artículo 123 hay una disposición que a los policías hombre, hay que y a los fiscales los pueden correr. Hay que derogarla. Y eso hace que sean muy vulnerables. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo en que hay que derogar esa disposición. Se hizo con otra finalidad, pero tuvo un efecto contrario. Sí, exacto. Tuvo un efecto contrario. Sí. ¿Con qué finalidad se hizo? Con capacitar y profesionalizar y poder despedir a las policías que no sirvieran, sí, ¿no? A la policía corrupta, la policía que no preparaba. Pero también eso no hizo que se volvieran dependientes políticamente y que los pueden, sin ningún horizonte de un seguridad en su cargo. De servicio profesional. Y de servicio profesional de carrera. Es más, policías investigadoras. Sí, no tenemos. No tenemos. No tenemos, por ejemplo, carreras específicas de ciencias forenses. Sí. Digo, eso lo tenemos que empujar muchísimo. Y, por supuesto, buenas remuneraciones a los fiscales. Se nos está terminando el tiempo y yo tengo muchísimas preguntas, ministra. Sobre este tema de la inseguridad quisiera cerrar con el tema de la amnistía, que ha causado mucha polémica. Sí. O sea, entiendo lo de la justicia transicional, entiendo que entonces hay que tropicalizarlo para México en esto. Supongo que estarán trabajando Estamos trabajando en ese sistema. Sí. Pero, ¿qué significa la amnistía? Bueno, primero, no va a ser de saque. No va a ser de saque, o sea, vamos a tener este proceso de pacificación, vamos a tener estos foros, vamos a tener los insumos para la política pública y la amnistía ya cuando podamos tener realmente el universo de destinatarios claramente determinados, entonces vamos a trabajar ya y vamos a enviar la iniciativa que el Congreso tendrá la última palabra. Sí. Las leyes de amnistía siempre son de hechos pasados. Sí. ¿Sí? Precisamente porque lo que van a amnistiar son hechos pasados, nunca hechos futuros. Pero ¿quién va a tener derecho? Una ley es hacia futuro y esta es hacia el pasado. Sí. ¿No? Pero ¿quién va a tener derecho de amnistiarse? A ver, y también una temporalidad. Sí. Es muy importante la temporalidad. Okay. Yo voy a darle amnistía de tal fecha a tal fecha. Okay. Nada más. Ya hubo en México, por cierto, a los del EZLN los amnistiaron. No, y también en la Guerra Sucia, a todos los de Lucio Cabañas, y también tuvimos otras leyes con Manuel Ávila Camacho. Ha habido muchas leyes, ¿eh? Ahora, de temas políticos, nunca ha habido de temas de seguridad pública. Juárez tuvo ley de amnistía también para los conservadores. Ah, mira, no sabía. Sí. O sea que también. Sí. No, el universo que nosotros vamos a contemplar es básicamente estos tres universos.
los campesinos, los productores de droga, que están cometiendo ilícitos, porque están produciendo droga y están haciendo el trasiego de la droga, pero no han cometido delitos de lesa humanidad, delitos de homicidio, delito de desaparición forzada, extorsión, trata de personas, feminicidios, etcétera. Esos delitos no los podemos amnistiar porque tenemos convenciones internacionales, convenios internacionales que nos impiden. Entonces, eso está descartado. Entonces, un universo son campesinos, que eso lo tiene muy en mente el presidente electo. O sea, la amnistía lo está pensando expresamente para estos campesinos. Pero también tenemos un universo de jóvenes que por posesión de droga mínima, ¿sí? Y a veces esa mínima se la siembran un poquito más. Los policías se la copetean para privarlos de su libertad y llevarse una estrellita. Los policías... Hay miles de jóvenes así. Muchísimos jóvenes. Un universo enorme. Claro, tenemos que amnistiarlos. Y el otro tema, las mujeres que están privadas de su libertad porque transportaban droga, las famosas, perdón la expresión, no es muy afortunada, pero es la expresión, mulas, que llevaban mochilas con droga, a veces cocaína inclusive. Muchas de ellas víctimas incluso. Víctimas. Y además, fíjate, en los usos y costumbres de muchas de esas mujeres indígenas, no les permiten ver lo que llevan porque es de otra persona y respetan la privacidad de lo que les dan. Eso suena bastante razonable, tengo que decirlo. A mí me parece que es muy razonable. Digo, y yo creo que es una injusticia, por cierto, que esté ese tipo de personas. Es que atrás de una ley de amnistía, mi querido Leo, atrás de una ley de amnistía siempre hay un tema de justicia social. Debe de ser, claro. Debe de ser un tema de justicia. Espérame, mi productor me está diciendo que tengo que irme a una pausa, pero sí quiero aprovechar aquí para meter el tema de la legalización de la marihuana y de la amapola. Regresamos en un momento más. Regresamos.